Hola, ¿qué tal? ¿Necesitas mi ayuda? Está bien, no te preocupes. Yo les voy a explicar. Bueno, chicos, es muy sencillo explicar la historia de Juan Wesley. Quizás algo más práctico es explicarla a través de una pequeña hoja. Es muy simple. La historia de Juan Wesley empezó hace tanto tiempo, hace muchos años. Estamos hablando del año 1703 en que él nació. Era un niño como tú, un niño muy inteligente. Y resulta que este niño creció en protección de sus padres y fue a una gran escuela, estudió muchísimo. Él llegó a ser un gran estudiante. Es más, fue a una de las universidades más prestigiosas del mundo, la Universidad de Oxford. Él estudió en una hermosa universidad. Vivió en una casa muy grande y un lugar donde también él pudo experimentar lo que significaba vivir una vida agradecido a Dios por tantas cosas y bendiciones que recibió de él. Sin embargo, a pesar de que él buscaba cada día conocer más y más de ese Dios, nunca pudo entender por qué él estaba vacío por dentro. Necesitaba conocer más, saber quién era ese Dios al cual él tanto anhelaba encontrar. Dice la historia que este hombre, llamado Juan Wesley, viajó por todo el mundo, subió a un barco y viajó hasta el otro lado del continente, hasta el otro lado del mundo, hasta una comunidad llamada Georgia, esta ciudad, y ahí pretendió él descubrir qué significaba realmente creer en Jesucristo. Sin embargo, dice la historia que cuando iba sobre una embarcación, pasando por el Atlántico, hubo una gran tormenta. Él siendo un clérigo, siendo ya un pastor, teniendo muchos escritos a su nombre, muchas personas que creían mucho en él, había hecho muchas obras buenas, sin embargo, aún sentía un vacío en su vida. Y dice la historia que en el barco, mientras navegaba, una gran tormenta, y la gente se asustó porque pensaba que iban a morir. Wesley también corría de un lado a otro lado pensando que moriría en ese viaje. Sin embargo, estando en ese lugar, se dio cuenta de que otras personas también creyentes cantaban y alababan a Dios. Y él se preguntaba por qué ellos pueden alabar a Dios y no tienen miedo de morir, y yo sí. Se acercó a uno de ellos y le preguntó por qué ustedes no temen morir. Y este le dijo, pero ¿por qué? Si para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, no tenemos por qué temer a la muerte. Wesley se quedó sorprendido por esa respuesta y dice que viajó nuevamente a Londres, regresó a casa y en ese lugar comenzó a hacerse las grandes preguntas. ¿Por qué él, a pesar de que había estudiado de la Biblia y había conocido muchas cosas, no podía entender esa fe que tenían estos hombres? No podía entender por qué Dios podía entenderlos como lo entendían los demás. Así que él comenzó a viajar nuevamente, a ir por muchos lugares, incluso dice que viajó a otras partes de Europa buscando la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo poder amar a Dios? ¿Cómo poder creer en ese Dios? Tener la fe que tenían esas personas. Aunque él viajaba en caballo, nosotros hacemos un avioncito para recordar que el viaje era bastante largo. Dice que viajó grandes distancias. Y estando muy lejos, él aún tenía dudas de todo lo que había estudiado y experimentado. Y la historia dice que este hombre, en uno de esos días, un día 24 de mayo de 1738, él caminaba por las calles de Londres hasta llegar a una pequeña ciudad, a una pequeña capilla, la capilla llamada en la calle Aldersgate, donde escuchaba un mensaje. Y en ese mensaje, mientras hablaban acerca del libro de Romanos, él pudo experimentar que lo que estaba escuchando y lo que estaba sintiendo en ese momento, sentía un ardor en su corazón, sentía que esas palabras que decía el predicador eran para él, y dice que en ese momento él entendió que el único que puede llenar ese vacío en nuestro corazón, el único que nos puede dar la fe realmente para creer, es Jesucristo. A partir de ese momento, cuenta la historia de que este hombre no cesó
de proclamar el Evangelio. En todas partes, a todas las ciudades donde él iba, predicaba acerca de Jesucristo. Ese fue el 24 de mayo, un día, como lo vamos a celebrar en esta semana, en que recordamos los 280 años de presencia metodista en el mundo. Su mensaje de paz, de amor, de solidaridad, su mensaje aún está presente hoy. Salieron muchos predicadores, muchos laicos, muchas personas que crearon y construyeron templos e iglesias, también colegios como este. Por eso recordamos el Día del Metodismo como la experiencia del corazón ardiente, el encuentro de Wesley con Jesucristo como su Salvador. Él también quiere tener un encuentro contigo. ¿Estaría dispuesto a recibirlo? Te invito a que lo hagas. Dios te bendiga.